nombre es Margarita Caballero y yo trabajo en el laboratorio de paleolimnología. La Paleolimno es la página de Facebook de nuestro laboratorio, por si les interesa. Ahí hay bastante material que podría complementar lo que hacemos o lo que trabajamos en este laboratorio, de lo cual les vengo a platicar un poco el día de hoy. Entonces, yo no trabajo sola, somos un grupo de trabajo formado principalmente por mí, Margarita Caballero, Beatriz Ortega y Socorro Lozano, que son investigadoras también de geofísica y de geología. Entre las tres hacemos este tipo de investigaciones que llamamos multidisciplinarias o interdisciplinarias. Ahora les gusta llamarlas transdisciplinarias, ya cada vez buscamos palabras más complejas para decir más o menos lo mismo a fin de cuentas. Pero bueno, entonces el día de hoy les voy a hablar sobre cómo nosotros estudiamos las condiciones modernas y pasadas en general de los lagos, y el ejemplo que les voy a dar es este lago que se llama Alberca de Tacámbaro, que está en Michoacán, que es uno de los lagos con los que estamos trabajando actualmente. Entonces, nosotros estudiamos lagos como digamos, los sistemas geológicos que nos interesan, porque los lagos son ambientes de depósito continuo, ¿sí? en los que se depositan continuamente materiales y minerales y diferentes tipos de sustancias que se van acumulando en el fondo en forma estratigráficamente ordenada. Entonces, estos medios de depósito continuo lo que nos generan son registros geológicos, a su vez son bastante continuos en el tiempo y por lo tanto son buenos archivos de todo tipo de cambios ambientales. En estos registros sedimentarios se quedan acumuladas evidencias de cómo eran los ecosistemas y cómo era el ambiente en diferentes momentos, de esta forma estratigráficamente ordenada, de manera que podemos regresar a ellos y estudiarlos. Los lagos son sensores del cambio ambiental porque los lagos se encuentran en equilibrio con el clima. Las características fisicoquímicas del agua que forma un cuerpo de agua, de un lago, están en balance dinámico con el clima del lugar, que está definido principalmente por cuánto llueve y cuánto se evapora. Esto me va a dar características específicas de pH, de salinidad, de conductividad eléctrica de las aguas del lago, que a su vez definen un entorno en el cual van a desarrollarse los organismos que viven en este lago y por lo tanto en diferentes tipos de condiciones climáticas vamos a tener diferentes tipos de características físico-químicas de los lagos y diferentes organismos que los van a habitar. Pero no solo podemos registrar este balance climatológico, también podemos detectar eventos que pueden impactar el ambiente, como en este caso puede ser el vulcanismo. Está tomada la foto de Chalco, como es el caso de la Popocatépetl. Cada vez que hace erupción, sus cenizas se distribuyen y se sedimentan, y nosotros podemos estudiar algunos de esos paquetes sedimentarios también en las secuencias lacustres, por ejemplo, de Chalco. Además del vulcanismo, también hay cosas que vienen de fuera de la cuenca, como es la vegetación. La vegetación produce, por ejemplo, granos de polen que son transportados por el viento y eventualmente también se van a acumular, además de los propios organismos que viven dentro del lago y, por supuesto, todo en un equilibrio o una interacción continua con el basamento geológico, que en este caso es dominantemente volcánico. Y en épocas más recientes, pues siempre tenemos el impacto humano como un forzador o un forzante de los ecosistemas que está alterando, cambiando, modificando los ecosistemas y que también podemos ver su huella en el registro geológico. Entonces, bueno, todo esto es lo que ya les estaba comentando. Y aquí tenemos algunos ejemplos de granos de polen que vienen representando a la vegetación o de los organismos que pueden vivir dentro del lago, que pueden ser, por ejemplo, estos son ostrácodos o estas son diatomeas, que son algunos de los organismos que por tener partes duras se van a preservar en el registro fósil de los lagos, ¿no? Y ahí el ejemplo de nuestro volcán, cómo también contribuye con esto, material hacia la cuenca. Entonces, aquí yo, con este pequeño recuadro, lo que quiero significar es que uno como investigador lo que tiene que hacer es ir a recuperar esta secuencia lacustre y estudiarla en esta secuencia estratigráficamente ordenada, y con eso podemos, a través de estudiar el contenido de los microfósiles o de las capas de ceniza o de los depósitos de algunos minerales,
vamos a poder estudiar los cambios en el ambiente. Entonces, los lagos en general pues son sistemas son sistemas físicos que van a interactuar con el clima de formas definidas, digamos, por la interacción térmica entre la columna de agua y el clima, la radiación solar, que es lo que define principalmente la entrada de energía. Entonces, estos procesos físicos en los lagos se están reflejando, siempre van a demostrarse, digamos, en lo que nosotros conocemos como perfiles de temperatura a lo largo de un lago. Esta línea roja nos está denotando la temperatura y nosotros podemos ver cómo muchas veces los lagos, si la profundidad es suficiente, van a desarrollar lo que se conoce como un epilimnion, que es una capa de agua más cálida y rica en oxígeno que está circulando, que está mezclando, tiene la temperatura más alta, va a haber un horizonte de transición al que llamamos termoclina y después vamos a tener aguas profundas que van a ser más frías, ¿sí? Y en los lagos tropicales muchas veces las aguas profundas van a perder oxígeno porque la materia orgánica se degrada y eso consume oxígeno y como los lagos tropicales son más o menos productivos, entonces todo el oxígeno de la columna de agua se agota y entonces tenemos una curva similar de temperatura y una similar de oxígeno también porque vamos a tener arriba mucho oxígeno y abajo poco oxígeno. A esto se le llama estratificación de los lagos y ocurre siempre que los lagos tienen suficiente profundidad. Si los lagos son muy someros, pues el perfil de temperatura va a ser vertical, no va a tener esta forma característica porque el viento, la fuerza del viento es suficiente para mezclarlos. Y hay un umbral que es alrededor, dependiendo, no es un umbral así fijo de profundidad porque depende de la intensidad del viento, el tamaño de la cuenca, etcétera, pero casi todos los lagos que tienen más de unos 12 metros de profundidad van a empezar a presentar estos patrones de estratificación. Y lo que es muy interesante es que estos lagos que tienen condiciones anóxicas en el fondo son lugares ideales para que se preserven los indicadores fósiles que nosotros estamos estudiando, porque no va a haber mucha degradación por la falta de oxígeno, entonces todos los restos biológicos que nosotros podemos estudiar se van a preservar mucho mejor en este tipo de lagos que en este tipo de lagos. Entonces, para estudios paleoambientales o paleoclimáticos, si nosotros podemos trabajar con una cuenca cerrada y profunda, donde el hipolimnion sea anóxico, pues es el sitio ideal para hacer estudios de cambio ambiental o cambio climático. Y después vamos a tener que cuando los lagos a lo largo del ciclo anual van a tener cierto comportamiento, ¿sí? Pueden ser los lagos en nuestro país, si son suficientemente profundos, si pueden estratificar, se van a clasificar como tropicales monomícticos y esto es que su patrón anual va a incluir un periodo de estratificación donde las aguas cálidas se van a separar de las aguas frías del fondo y esto va a ser sobre todo durante la primavera, el verano y el otoño y un periodo de mezcla donde la temperatura de las aguas superficiales igual a las de las aguas profundas y entonces ahí es posible que haya una mezcla y entonces en invierno vamos a tener esta mezcla. Pero hay condiciones que pueden favorecer que esta mezcla sea completa o sea incompleta. Entonces vamos a tener que algunos lagos mezclan completamente y otros mezclan, digamos, de forma incompleta. Una mezcla incompleta quiere decir que no toda la columna de agua va a reciclarse, sino que va a haber siempre una parte muy profunda que va a permanecer anóxica y separada, digamos, del contacto con las aguas más superficiales. Esto normalmente ocurre en los lagos tropicales muy profundos, como los de África, por ejemplo, el lago Tangañika, el lago Malawi. Y en México en realidad no tenemos lagos tan profundos como para que esto ocurra. Sin embargo, una de las razones por las que esta mezcla puede ser incompleta es cuando los lagos son muy eutróficos y hay una alta productividad, de manera que en las aguas profundas se concentran en una gran cantidad de nutrientes, de materia orgánica en descomposición, y entonces, aunque sean lagos más someros, van a tener estas tendencias que se llaman alameromixis, o sea, a que la columna no mezcle completa, y eso hemos visto en algunos lagos en los que hemos trabajado nosotros aquí en México, que hay estas tendencias a la meromixis, que las mezclas de la columna de agua ocurren solo en un tiempo muy, muy corto, durante solo unas cuantas semanas, unos cuantos días al año, y que muchas veces el oxígeno realmente no es transportado hasta el fondo, sino que el fondo del lago permanece prácticamente anóxico todo el tiempo. Entonces,
Entonces, esa es la diferencia entre un lago que es holomíctico, o sea, que la mezcla es eficaz y completa y el oxígeno llega hasta el fondo, y un lago meromíctico donde la mezcla no es completa y hay una parte que siempre permanece anóxica. Entonces, vamos a regresar a esto. Ahora vamos a platicarles un poquito de algunos de los métodos o técnicas con las que trabajamos, ¿sí? Nosotros, para estudiar los sedimentos lacustres, lo primero es tener acceso a los sedimentos y poder muestrearlos, y eso lo hacemos de varias formas, ahorita les voy a explicar, pero también nos interesa conocer el comportamiento de la columna de agua y saber qué organismos viven en la columna de agua, porque este es, digamos, nuestro símil o el momento actual del lago que podemos estudiar a mayor detalle y que nos sirve para poder modelar o entender el comportamiento del lago hacia el pasado. Entonces, el momento actual es clave conocerlo y entenderlo para nosotros poder extrapolar los cambios que damos en el registro sedimentario con cambios en el sistema, pero tomando como base la forma en que trabaja hoy en día. Entonces, parte de lo que nosotros estudiamos son los sedimentos modernos y los colectamos con esta draga. Creo que esto viene un poquito más adelante, no, creo que no, o ya no sé, aquí, no. Lo colectamos con esto que se llama una draga, es simplemente una caja que la dejamos caer y tiene unas espátulas que cierran, y entonces eso nos permite recolectar las capas muy superficiales de sedimento y entonces estar viendo qué es lo que se está depositando hoy en día en el sedimento. O nosotros podemos tener plataformas como esta, o donde podemos arrojar equipos similares a este, que no es más que un tubo de plástico con unas pesas y que nos van a recuperar secuencias sedimentarias de este tipo, relativamente cortas, en este caso son como unos 40 centímetros, pero que dependiendo de las necesidades, el equipo de perforación puede ser adaptado, puede ser diferente, y podemos recuperar varios, inclusive decenas de metros de sedimento lacustre. Nosotros con técnicas similares hemos perforado hasta 20, 30 metros de sedimento, de secuencias sedimentarias, lo cual obviamente va a representar mucho más tiempo que una secuencia corta. Y después nosotros ya sea podemos mostrarlos tomando rebanaditas de cada nivel, o cortándolos longitudinalmente para poder ver su estratigrafía, y como pueden ver aquí están estas capas de las que les hablaba, este sedimento laminado, donde cada evento ambiental pues queda marcado con un sedimento de un color o de unas características físicas o químicas levemente diferentes, y así vamos viendo este archivo estratigráfico que nosotros vamos a estudiar. Y esta es la red de fitoplancton, que es con la que nosotros recuperamos a los organismos que están viviendo hoy en día y que son nuestro símil para comparar lo que nosotros llamamos la biocenosis, o sea, la asociación viva, con la tanatocenosis, que es la asociación fósil, ¿sí? Entonces, una vez que ya tenemos los sedimentos, la secuencia sedimentaria, nosotros podemos simplemente ver las características físicas y químicas del sedimento, y esto ya nos va a dar evidencias de los cambios que hubo. Digo, esto es aquí un Photoshop, pero hay sedimentos que realmente se ven así, de repente están rojos y de repente cambian de tonalidad, y eso ya nos habla de un cambio en, por ejemplo, el potencial redox del ambiente en el que estamos. Y lo que nosotros hacemos es tomar mediciones, en este caso las hicimos con un robot automatizado que toma medidas de fluorescencia de rayos X milímetro a milímetro sobre toda la secuencia, y entonces podemos reconstruir, por ejemplo, la composición elemental. En este caso les estoy poniendo la relación del silicio entre el titanio, que es una relación que me permite distinguir lo que nosotros conocemos como sílice biogénico, o sea, el silicio que está en esta secuencia sedimentaria, pero que no es de origen detrítico, no viene de las rocas, sino es de origen biológico. Por eso se normaliza contra el titanio, porque el titanio es siempre de origen de rocas, litológico, mientras que el silicio puede ser de origen de las rocas o de origen biogénico. Entonces aquí tenemos el sílice biogénico y podemos ver cómo en una parte de la secuencia estos valores son altos y en otra parte de la secuencia estos valores son bajos. Ya nos puede decir mucho sobre la productividad de ese ecosistema, cómo cambió drásticamente en un momento. O, por ejemplo, esto es la concentración de carbono orgánico en el sedimento, como podemos ver que aquí tenemos una etapa en la que tenemos mucho carbono orgánico y aquí una etapa en la que tenemos menos. Nuevamente es una transición. Y el carbono orgánico muchas veces lo que nos va a estar diciendo es la cantidad de oxígeno que había en el fondo, porque cuando no hay oxígeno el carbono orgánico se preserva y no se degrada, y cuando sí hay oxígeno el carbono orgánico se degrada. Entonces esto no quiere decir que en esta secuencia hubo un momento en que había una mezcla más completa, el lago era
mezclaba más eficazmente, y posteriormente hubo un tiempo en el que la mezcla era menos eficaz, había menos oxígeno que llegaba al fondo y por lo tanto tenemos una mayor preservación del carbón orgánico. Y entonces, como esto podemos tener registros de muchos elementos como el calcio o el aluminio o el fierro, que nos dan evidencias de procesos ambientales que podemos interpretar. Pero lo que yo y en mi laboratorio estudiamos de manera preferencial es el contenido de algas fósiles que quedan en el sedimento. Estos son ejemplos de diferentes especies de diatomeas. Las diatomeas son algas que viven dentro de una cápsula silicia que se preserva en el sedimento y por eso las podemos estudiar en el registro sedimentario. Y conocemos bien la ecología de cada una de estas especies, de manera que podemos hacer interpretaciones de qué tipo de cambios representan cuando las poblaciones a lo largo de la secuencia sedimentaria cambiaron, digamos, de especies, por ejemplo, que prefieren niveles de nutrientes muy altos, a especies que son favorecidas por alguna limitación de nutrientes, que son buenos competidores cuando un nutriente está en deficiencia y entonces compiten mejor contra otros organismos, o algunas especies que hemos identificado que están presentes siempre que hay una huella de impacto humano. Cuando las personas llegan, alteran el balance de nutrientes de los lagos, de manera que en muchos lagos hemos visto que esta especie, que se llama Agnanthidium, es una especie que en cuanto está la presencia humana, genera el tal nivel de alteración en los ecosistemas que esta especie se vuelve una especie dominante. Entonces, vamos a mostrarles algo del trabajo en estas líneas que hemos hecho en el lago de Tacámbaro. Aquí está, bueno, esta es la que buscaba antes, las dejé como mal acomodadas, la forma en que trabajamos con las dragas y la forma en que trabajamos con los sedimentos, los muestreadores y cómo tomamos algunas de las muestras. Y estas son las plataformas que usamos para operar los equipos de perforación más complejos con los que podemos recuperar secuencias sedimentarias más largas. Entonces ahora vamos a entrar a hablarles sobre el lago de Tacámbaro. El lago de Tacámbaro está ubicado aquí, este es nuestro eje volcánico, ¿sí? Caracterizado, como ustedes saben, por una intensa actividad volcánica, y en esta región, en el estado de Michoacán, hay muchos lagos que se originaron porque los volcanes monogenéticos hacen erupción y dejan un cráter, ¿sí? Y ese cráter se llena con agua, y ese es el tipo de lago con el que estamos trabajando. Esta región de México es una región que es muy interesante en cuanto al clima, porque, por ejemplo, este lago está a una altitud de casi 1.500 metros sobre el nivel del mar, y esto lo hace estar en un ecotono, en una transición entre los climas netamente tropicales de las tierras bajas de México, de los climas templados de las tierras altas, digamos, donde dominan bosques de pino o encino. Entonces, si en el pasado el clima cambió, pues este lugar es sensible. Si los climas fueron más cálidos, va a entrar la vegetación tropical; si los climas fueron más fríos, va a entrar la vegetación templada. Pero también es parte de la zona cultural, digamos, de la cultura purépecha, de manera que sabemos en qué épocas hubo un desarrollo cultural importante en esta región, sabemos en qué época llegaron los españoles a conquistar esta zona, y sabemos, más o menos tenemos información del desarrollo cultural de toda esta región, que es muy interesante. Entonces aquí está nuestro lago, como es un lago cráter. Aquí está la batimetría, es cada vez más profundo, 10, 20 metros, hasta llegar a la zona más profunda que casi llega a los 30 metros. Entonces, este lago tiene características que lo hacen muy interesante para el estudio del cambio climático. Es un lago chiquito, de manera que no es un sistema muy complejo. Con que yo estudie un solo punto dentro de este lago es representativo de lo que está pasando en todo el lago, porque si es un lago muy grande, pues lo que pasa aquí puede ser no lo mismo de lo que está pasando en otro punto, y tendría que tener varias estaciones de muestreo. Entonces, esto lo hace fácil de mostrar, fácil de trabajar. Tiene las paredes muy altas, si se fijan aquí, toda el lago está rodeado por paredes bastante altas, lo cual hace que esté protegido de la acción del viento. El viento no altera los patrones de mezcla. El patrón de mezcla está fundamentalmente dado por el intercambio térmico con la atmósfera, de manera que es súper sensible a cualquier cambio en el clima. El clima cambia tantito y ese lago cambia. Y no importa el factor del viento, que es algo un poco que complica mucho el sistema. Entonces, este sistema es muy sencillo por lo chiquito, porque le quitamos el factor del viento, ¿sí? Y lo hace muy sensible al cambio ambiental o al cambio climático.
Entonces, ¿qué hemos estado estudiando? Pues tenemos ya muchos años de que vamos a medirle la temperatura del lago, así como bebé, le mide uno la temperatura, porque pues cuando la gente está enferma, es una de las primeras cosas que uno toma como parámetro, pues igual con los lagos necesitamos estudiar su temperatura, es uno de sus signos vitales importantes. Entonces aquí tenemos esto de lo que les hablaba, ven claramente cómo está estratificado nuestro lago, cómo tenemos, este es oxígeno, esto es temperatura, ven cómo estos son 2 años de muestreo, que tenemos muchísimo más tiempo de muestreo, pero aquí para simplificar solo les pongo 2 años, el 2009 y el 2015, y como pueden ver, todas las líneas punteaditas son del 2015, de invierno, primavera, verano y otoño, según los colorcitos, y 2009 son las líneas continuas. Entonces pueden ver cómo en invierno el lago tiene más o menos un perfil vertical de temperatura, está mezclado, y como en verano el lago realmente está estratificado en cuanto a temperatura y también en cuanto a oxígeno. Sin embargo, como pueden ver, en cuanto a oxígeno, nunca está realmente bien mezclado, porque siempre hay una, aunque sea aquí está bastante intensa, ¿sí? A pesar de que es invierno, el lago no está realmente mezclado, químicamente está estratificado. Y esto es lo que yo les decía, como que este lago no es totalmente holomíctico porque su mezcla no es eficiente en toda la columna de agua y es algo de lo que hemos notado, que mezcla solamente por periodos muy, muy cortos y la mezcla no es muy eficiente y esto lo hace pues particularmente interesante y en parte es debido precisamente a esto de que el viento no ejerce este mecanismo físico para hacer la mezcla más eficiente, sino que la mezcla es solamente por un motor térmico cuando la temperatura se iguala, ¿sí? Entonces, estas son de las cosas que hemos... ¿Qué otra cosa interesante tenemos aquí? No sé si ustedes perciban esto. Fíjense bien. Todo el muestreo del año 2009 tenemos que la temperatura de la parte baja o del hipolimio fue súper estable y de hecho tenemos muestreos más antiguos que nos permiten asegurar que esta temperatura fue estable durante mucho tiempo, alrededor de los 17.5 grados, ¿sí? Y sin embargo en 2015 cuando regresamos al lago, fíjense cómo la temperatura del hipolimnion se había movido, ¿sí? Esto quiere decir que el lago está calentándose y está calentando sus aguas profundas. Esto es algo que es muy difícil de hacer, que masas de agua tan grande se calienten a este nivel. Y esto es un signo claro de que algo está pasando ahí y de que este sistema se está calentando. Desgraciadamente son algunos de los signos del calentamiento global que podemos observar en algunos ecosistemas y esto lo podemos medir, es casi 1 grado la diferencia y se logró entre 2009 y 2015. Desgraciadamente, justo en este tiempo, nosotros muestramos durante un periodo largo antes de 2009 y hemos mostrado desde 2015 hasta hace 2 meses fue la última vez que fuimos, y de 2015 para acá la temperatura ha sido súper estable aquí y de 2009 para atrás la temperatura es súper estable acá y algo justo pasó en los meses, en los años que no lo muestreamos, que generó este cambio del hipolimnion. No sabemos muy bien qué fue porque desgraciadamente para esta región no hemos conseguido datos atmosféricos o meteorológicos que nos permitan relacionarlo para saber qué pasó, pero lo que sí hemos podido obtener son los datos meteorológicos de Pátzcuaro, que es la estación meteorológica que tiene datos continuos. Es que nuestras estaciones meteorológicas son un poco difíciles porque casi ninguna tiene datos continuos, se descomponen, entonces tienen huecos enormes, 1 año no funcionó, 2 años no funcionó, 5 meses no funcionó. Entonces Tacámbaro de 2011 para acá ya no ha funcionado esa estación, no hay datos disponibles de esa estación. Entonces buscamos y la única que tiene una serie más o menos completa, y fíjense que por ahí tiene algunos huequitos, es la de Pátzcuaro, es la más cercana. Y fíjense cómo estamos entre el 2009, que es por acá, y el 2015, que es por acá, fueron unos años en particular, el 2012 y el 2013 fueron particularmente cálidos, y nosotros pensamos que esos años fueron tan cálidos que fueron los que movieron el lago en este momento a desplazar la temperatura de su hipolimnion a este nivel. Pero estamos tratando de conseguir datos meteorológicos propios de Tacámbaro o de algún punto más cercano que nos permitan confirmar esto. Entonces este ya es como el primer signo de que este lago es muy sensible al cambio ambiental y de que está experimentando cambios recientes asociados con los procesos que conocemos de calentamiento global. ¿Qué otra cosa hemos observado en ese lago? De muchos de los meses en que lo muestreamos antes y después del 2009, esta especie Stagnanthidium minutissimum, que ya se les había presentado,
y que sabemos que es un indicador de impacto humano, era la especie dominante. Esa especie era la más abundante en todos los registros de fitoplancton y en todos los registros sedimentarios que habíamos estudiado. Pero de repente, un año que fuimos, en un mes de los que fuimos, justo en el 2009, cuando fue un año de El Niño, ¿sí? 2009-2010, fue un año del Niño bastante intenso. Ese año, esta especie desapareció prácticamente del lago, ¿sí? Y fue sustituida por esta especie que se llama Pantoxquiela ocellata. Antes era más fácil Ciclotela, pero bueno. Esta especie de repente entró y una sustitución completa. Es como decir que ustedes vivían en un bosque de pinos y de repente tienen una selva, ¿sí? O sea, es un cambio drástico. La especie dominante, en una cuestión de meses, quizás semanas, cambió de esta especie a esta especie. Entonces, eso ocurrió en el 2009 con el año del Niño. Después, cuando fuimos a mostrar en 2011, esta especie volvió a ser muy abundante, pero en el 2015, que volvimos a regresar, esta especie regresa a ser la especie más abundante y hoy en día esta especie es súper abundante en el registro sedimentario o en el lago. O sea, es una especie que vive allí. Pero esa especie es una invasora. Llegó en el 2009 y prácticamente no existía antes. Les vamos a enseñar, o les voy a enseñar la evidencia que tenemos para saber qué fue lo que pasó, ¿sí? Nosotros tenemos, esto es el eje de tiempo, ¿sí? Ahorita les platico cómo va esto. De manera que estas son sedimento que tiene estas edades y nosotros tomamos muestras continuas de sedimento en uno de estos núcleos que recuperamos y que tenemos un modelo de edad basado en fechamientos de carbono 14. Y sobre esto estamos poniendo los datos de las dragas que hemos recuperado en los años recientes. Entonces nosotros trabajamos con una mezcla de el núcleo sedimentario, que es esto, y las dragas, que es lo que está por arriba. Y como pueden ver, este es el momento que les digo del año del Niño, donde esta especie, la Pantoxquiela ocellata, miren cómo abrumadoramente dominó el conjunto y en cambio la que había sido dominante, que es la Agnanthidium minutissimum, desaparece casi del registro, ¿sí? Pero fíjense cómo esa especie antes estaba presente en el lago solo en cantidades muy, muy pequeñas. Y si nos vamos todavía un poquito más atrás del año 2000, no existía en el lago. Esta especie no existía en el lago, de repente aparece en pequeñas cantidades y en el año del Niño del 2009 se dispara, como les decía, en el 2011 desaparece, pero en todos los muestreos que hemos hecho del 2015 para acá es una de las especies dominantes, es este recambio de especies. Y esto, si se fijan, esta es la estación meteorológica de Tacámbaro, son sus datos. Estos datos están representados como anomalía de temperatura. Si se fijan, esta línea apenas que se ve tenue en medio, ese es el promedio de los datos de 1970 al 2011, ¿sí? De manera que cuando el dato de ese mes o de ese año es más alto que el promedio, lo vamos a tener del lado positivo, y cuando el dato es más pequeño, lo vamos a tener del lado negativo. Y ustedes creo que pueden ver ahí un patrón muy claro. Las temperaturas en general eran más frías antes del año 2000, y las temperaturas vuelven a ser mucho más calientes después del año 2000. Nuevamente son datos de estaciones meteorológicas que nos están dando evidencia de que tenemos climas más cálidos a partir del año 2000 en esta región, y justo es en ese momento cuando tenemos que aparece esta especie. Entonces, justo cuando los climas se vuelven más cálidos, tenemos este cambio de especies, y en el año del Niño es el cambio de dominancia total. Entonces, todo esto está reflejando estos cambios ecológicos que nosotros tenemos en el lago y cómo va cambiando la dominancia de unas especies por otras según va cambiando las condiciones climáticas y por lo tanto las condiciones de mezcla y de estratificación del lago. ¿En qué se reflejan? ¿Por qué nos están indicando? Bueno, aquí ya se los dije. Una de las cosas que nosotros pensamos que está afectando el cambio climático es en la limitación de nutrientes o la disponibilidad de nutrientes en la columna de agua, porque justo fíjense, este es el año del Niño donde la Pantoxquiela ocellata tuvo este pico y está aquí en un nivel de nutrientes muy bajo para fósforo y para nitrógeno. Entonces hay una colimitación de los dos nutrientes que sabemos que favorece a esta especie, porque esta especie vive hoy en día en lagos que son colimitados.
Y después todos los muestreos que hicimos en el 2015 también nos están marcando que hay una limitación, en este caso de fósforo, muy intensa en las aguas superficiales. Entonces, nosotros pensamos que es esta limitación de fósforo lo que está favoreciendo a la Pantacrostella ocellata y que ha desplazado al Agnanthidium minutissimum de este lago. Entonces, eso se vio muy marcado durante el año del Niño, pero es una condición que se ha perpetuado durante los siguientes años, que han sido bastante cálidos. Entonces, esta tendencia al calentamiento nos habla de esta tendencia de los cambios en las especies. Pero si nosotros ahora les grafico la secuencia sedimentaria, ¿sí? Ya no, en la gráfica anterior solo teníamos la parte superior de esta secuencia. Aquí estoy graficando un periodo más largo de esta secuencia sedimentaria, donde llegamos hasta 1950 más o menos en esta sección del núcleo que les estoy graficando. ¿Para qué? Pues para ver lo que nosotros cuando empezamos a muestrear el lago nos parecía que era el ecosistema natural de este lago, con Agnanthidium minutissimum como la especie dominante. Cuando vamos en el tiempo más atrás, nos damos cuenta de que no es cierto, esta especie no es un habitante natural, digamos, del lago, sino que ya nos está reflejando, como les decía, un impacto humano fuerte, porque si se fijan, esta especie también de repente apareció y antes no existía en el lago. Y el momento en el que aparece es alrededor de 1980. Y este cambio, donde aparece esta Agnanthidium minutissimum, es un cambio que hemos visto ya en muchos lagos tropicales de México, donde tenemos ciertas especies que viven antes, y en cuanto llega la revolución agrícola con el uso de fertilizantes industrializados, cambia el balance de nutrientes del lago y entra esta especie que es una especie invasora. Entonces nosotros pensamos que, igual que fue en los lagos de los Tuxtlas donde estudiamos esto y que pudimos documentarlo, igual aquí en Tacámbaro nos está reflejando el efecto o el impacto de esta revolución verde que ocurrió en México alrededor de 1970 y que cambió las prácticas agrícolas de forma muy drástica en todo el país, y en los ecosistemas acuáticos se ve como un impacto de un proceso de eutrofización. Entonces tenemos un cambio de ciertas especies que habitaban en el lago y tenemos cambio hacia especies distintas que son el efecto del impacto antropogénico. Y como eso, pues tenemos muchos momentos, si nosotros todavía nos vamos más atrás en el registro geológico de este lago, ¿sí? Aquí extendemos un poco más, aquí está este cambio de 1980, que este ya casi no prende, está ahí arriba donde está el Agnanthidium minutissimum, y tenemos graficado ya una secuencia mucho más larga donde estamos viendo otras cosas, no solo las diatomeas, estamos viendo el polen, los granos de polen, ¿sí? Estamos viendo, por ejemplo, esta verde representa el pino y podemos ver cómo hubo momentos de deforestación muy intensos. Cuando empezamos a mezclar otros indicadores podemos ver otro tipo de procesos en la cuenca. Entonces, a través del estudio de los granos de polen que están preservados en la misma secuencia sedimentaria, podemos ver momentos, por ejemplo, estos dos momentos, ¿sí? Alrededor del año 900 y del año 1350, en que hubo momentos de deforestación en la cuenca muy intensos, y esos están asociados precisamente con momentos en el desarrollo cultural de las culturas prehispánicas. O esta es la susceptibilidad magnética, la línea negra de los sedimentos, como es un valor altísimo. Ay, gracias. Es un valor altísimo aquí que denota un proceso de erosión masiva donde gran cantidad de sedimento entró al lago, y esto es lo que nos da la susceptibilidad magnética, y eso ocurrió en 1560, que es justo la década en que los españoles llegan a esta región. Entonces, podemos ver el impacto humano prehispánico, podemos ver el impacto humano posthispánico y podemos ver el impacto humano histórico. Entonces, nosotros llegamos a estos lagos, y eso nos pasa en muchos ecosistemas de México, pensando que pues, vamos a preservar nuestros ecosistemas naturales, y en realidad lo que nos encontramos cuando llegamos y los analizamos con detalle es que la realidad es que tienen una muy, muy larga historia de impacto humano. Todos nuestros ecosistemas tienen una muy, muy larga historia de impacto humano. ¿Sí? Nosotros podemos documentar con los datos recientes que podemos correlacionar con datos climatológicos directos de las estaciones,
cambios por procesos de calentamiento, por eventos como el Niño, que asociamos con limitación de nutrientes y la presencia de ciertas especies, también con cambios en el uso de las prácticas agrícolas, pero también podemos asociarlo con la llegada de los españoles o con la deforestación precolonial de las culturas prehispánicas. En todo momento tenemos una larga historia de perturbación antropogénica en nuestros ecosistemas. Entonces, pues como que eso nos cambia un poco esta idea o la idea. Es muy difícil encontrar ecosistemas hoy en día que realmente no tengan en nuestro país la huella del impacto humano, y no solo del impacto humano muy reciente, sino del impacto humano ya de siglos realmente en estos ecosistemas. Y con esto pues les quiero agradecer su atención y si quieren hacer alguna pregunta, con mucho gusto se las respondo. No sé si alguien tenga alguna duda. Bueno, pues les agradezco mucho su atención. Y vamos a ver cómo sacamos esto de aquí. Es que esto no sirve. No, sí es lo que veo.